sería de presentar las charlas TED de nuestros y nuestras estudiantes. Ellos y ellas, después de un largo proceso, hoy vienen a contarnos sus ideas. Nuestra primera oradora es Catalina Díaz Elizondo y su charla, La crianza de los niños. La crianza te forma como persona, con momentos felices o con ciertos traumas. Pero ahora, ¿cómo tener la mejor crianza posible? Muchos van a decir que con el amor de padre o madre. Pero no, necesitamos de mucho conocimiento y estabilidad emocional para criar un hijo. En la niñez hay años formativos en el que se forma la autoestima, carácter y personalidad del niño. Por esto es muy importante el ámbito de los niños y su crianza. Hay distintos problemas o consecuencias de una crianza. Aparecen los traumas, que son heridas psicológicas provocadas por situaciones abrumadoras que se pueden recordar por sonidos, comidas, palabras o las mismas personas que provocaron estos traumas. Una de las tantas situaciones que se da en una crianza es la separación de los padres, en la que ocurren diversas situaciones. El ida y vuelta de los padres en su relación, eso es algo que el niño no puede explicar y es muy perjudicial para la crianza. Otra de las cosas que ocurre es el volver a enamorarse, la rivalidad entre la nueva pareja y el niño, cuando el niño tiene 4 años y no puede ser el culpable de esa rivalidad. Otro problema es que el padre elija a su nueva pareja antes que a sus hijos, o que se forme la famosa familia de A3, cuando el padre y la nueva pareja tienen un bebé. La independencia se cree algo bueno y aunque lo sea, esta se desarrolla por algo que tuvimos que vivir en el pasado, como por ejemplo tomar el rol de madre o padre y hasta se le obligan a criar a sus hermanos, el cual pasa a ser como su propio hijo. Y por último, la manipulación que sufre en la relación padre o madre e hijo. Peleas, gritos, golpes, entre otras. Elijo este tema para que los padres y madres entiendan lo difícil que es el rol del hijo en estas situaciones y si hay algo que no pueden cambiar, traten de comprender el doble a sus hijos, traten de no gritar, pegar y educar poniendo límites. Den el ejemplo y no les enseñen que no se pega pegándoles y que no se grita gritándoles. A pesar de esto, sigue creciendo, hay mucho más todavía. El maltrato animal es definido como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal, con el objetivo de lastimarlo o hasta matarlo. De acuerdo con cifras oficiales de grupos defensores y protectores de animales, cada año millones de animales mueren. Pero si hablamos del maltrato animal doméstico, en este caso no solo incluye provocarle algún tipo de daño, sino que también no tenerlo bien en salud, no darle de comer o tenerlo atado en un lugar chico, sin espacio para lo que necesita. Los países latinoamericanos que tomaron medidas sobre el maltrato animal son Uruguay, Colombia, México, Perú y Argentina. Es importante mencionar que uno de los animales que más sufre de esto son los perros, solamente el 30% de los perros tienen dueño, es decir, que el 70% son perros callejeros. Pero bueno, a todo esto no te estoy pidiendo que te comas a besos a todos los perros que veas, pero sino que no los maltrates, que no le pegues y que los cuides, nada más.
actos sutiles de desigualdad de género que ocurren en la vida diaria? Bueno, un ejemplo de esto es el mansplaining, que es de la unión de dos palabras en inglés, que son man, que significa hombre, y explain, que significa explicar. Explicarte algo en manera de monólogo, darte consejos que no pediste o decirte lo que tenés que hacer, interrumpirte para contar algo que no viene al caso y demostrar que puedes saber lo que sentís o lo que pensás, son algunos ejemplos de este comportamiento condescendiente y paternalista, que se da de manera inconsciente porque las personas que lo hacen no se dan cuenta de lo que están haciendo y es lo único que conocen. Por otro lado está el lenguaje sexista y la sexualización que se le da a las mujeres en los medios de comunicación, de TV, en las canciones, por ejemplo, también, que con los hombres no pasa tanto y a medida que fue avanzando la sociedad esto fue pasando menos, por suerte. Pero otro ejemplo que sigue estando es el acoso callejero, que desgraciadamente le pasa a muchas mujeres, porque a quien no le pasó estar caminando tranquila por la calle y que te silben, que te toquen bocina, que te griten cosas inapropiadas. Es algo que sigue pasando y es peor cuando sos chiquita y te lo hacen. Bueno, la maternidad y las tareas del hogar es otro tema a desarrollar. Pero a medida que transcurrieron los años se fue haciendo mucho más común que las mujeres trabajen, por ende las tareas del hogar se dividan. Pero esto no siempre fue así y costó mucho llegar a cómo estamos hoy en día. Creemos que es importante entender, conocer y dar a visibilizar estos actos que se naturalizan y no se les da la importancia que merecen. A pesar de parecer sutiles, su impacto no lo es y afectan directamente a las personas y a la sociedad. Un gran paso para erradicar este comportamiento es frenar a tus amigos o familiares cuando hacen comentarios que están fuera de lugar y así que vayan cambiando y ayudar a las próximas generaciones a que no pasen por esto. Muchas gracias por escucharnos. Nuestra próxima charla es Basta de crear preconceptos por Sofía. Porque una realidad que veo todos los días es el prejuicio, la idealización hacia personas que no conocemos. Todos deben saber lo que significan las palabras, pero igual se les explico para que se interioricen más. El prejuicio es justamente pensar sobre una persona de una manera que por ahí no es, usualmente es de una manera negativa. Por un comentario que escuchamos, por un aspecto físico, por primeras impresiones, niveles sociales, lo que sea. Y la idealización usualmente nos pasa con la persona que nos gusta, pensando en ellos como si fueran perfectos, cuando después los conoces y por ahí te va, o te desilusionás porque no eran como esperabas. El propósito en sí de mi charla es que nos demos cuenta de que no está bueno. Porque a mí, por ejemplo, me pasó toda la vida que se me acercan personas que estoy conociendo y me dicen cosas como: pensé que eras más sortiva, pensé que eras más porra, pensé que me odiabas, me llegaba a decir de todo. Y al principio me sorprendía mucho, pero después me empezó a pasar todo el tiempo. Todo el tiempo cuando conocí a alguien me decía: ay, no sabía que eras así, pensé que eras más, o sea, distinta. Y primero busqué las razones. Me dijeron que era por mis aspectos físicos, la manera de haberme visto, la que me expreso, pero por ahí yo nunca había hablado con la otra persona. Mi cara es seria, pero yo soy una persona muy seria, esa es una realidad mía. Y a veces por ahí tampoco tengo un buen día. Pero bueno, primero empecé a buscar las razones para ver qué podía hacer para modificar esto. Y después me di cuenta que no me importa, digamos, tener que cambiarlo por lo que alguien que nunca habló conmigo piense. Así que bueno, nada, eso. El concepto final de mi charla es que intenten no prejuzgar, primero conocer, porque te puedes sorprender, de mala o buena manera, pero nunca sabes cómo es la otra persona con la que hablas. Y nada, eso, tampoco se dejen guiar por comentarios ajenos. Y si alguna vez te prejuzgado y te afectó en un nivel de querer cambiar algo tuyo para que no pase más, no vale la pena, no lo hagas, porque
podemos hacer es tener una valoración negativa sobre uno mismo, pensar en la insuficiencia para uno y los demás. Esto lleva a tener consecuencias en la vida. Una de las razones para tener este pensamiento es algo tan simple como nuestro cuerpo, verlo de manera negativa y que no es suficientemente delgado o lindo para los demás o ya sea para uno mismo. Esto conlleva a hacer miles de cosas no sanas para poder cambiarlo y así ser más atractivo a la vista. Una de estas es el dejar de comer para bajar de peso, que es algo completamente erróneo, ya que solo conlleva la enfermedad, no comer por días o sentirse culpable al hacerlo, pero después tener esas ganas insaciables de comer un atracón. Eso también es un problema alimenticio. Dejemos de pensar que solo dejar de comer es el problema. Estos trastornos de conducta alimentaria son causados por el odio y las críticas de la sociedad. Por esto se puede llegar a tener dismorfia corporal. Pero, ¿qué es la dismorfia corporal? Es la distorsión de la imagen corporal. Es verse al espejo de una forma diferente a la que nos vemos. Usualmente es verse con más peso que en la realidad. Esto puede ser un síntoma secundario de algunos trastornos o el trastorno principal. No siempre tenés que tener TCA para tener dismorfia. Podés tener TCA sin tener una distorsión de la imagen o tener dismorfia sin padecer TCA. El trastorno dismórfico corporal, TDC, es la obsesión con una parte específica del cuerpo, que la persona percibe que tiene un defecto, así haciendo un esfuerzo para poder cambiarlo. En cambio, la distorsión de la imagen es predecir en el espejo un reflejo general del cuerpo, diferente al que observan las personas del entorno. Usualmente la persona se ve con más peso del que tiene objetivamente. Lo que se puede hacer cuando tenés distorsión de la imagen es aprender a identificar los momentos en donde aparece y la detona, usar ropa suelta, no mirarse mucho al espejo ese día, no modificar tu alimentación a partir de la distorsión. Coordinarle con su charla la simulación. Bueno, la simulación, se estarán preguntando ustedes, ¿de qué hablar este? Bueno, voy a hablar sobre una teoría barra hipótesis, la cual me resultó bastante interesante. Quizás ya han escuchado hablar de ella porque tomó bastante popularidad en este último año. No les voy a mentir, yo lo encontré en TikTok. Pero bueno, estoy hablando de la teoría de que vivimos en una simulación. Yo lo que quiero es, mi objetivo ahora mismo es hacerlos dudar, hacerlos pensar en que hay probabilidad de que vivamos en una simulación. El universo es muy grande, y no hablo solamente de espacio, sino en tiempo. Es inevitable pensar que en todos estos años, en todos esos kilómetros cuadrados que hay en el universo, no hay una forma de vida que haya alcanzado superar o alcanzar la inteligencia humana. Pero bueno, si esto ocurrió, si una civilización alcanzó la inteligencia humana, la superó, lo más probable es que haya desarrollado una tecnología para hacer una simulación de sí misma. ¿Y qué pasa si esta civilización hizo una simulación de sí misma? Bueno, nuestras probabilidades de ser la civilización original se van a ver reducidas al 50%. Y bueno, si esta civilización consiguió desarrollar una tecnología que le permitió hacer una simulación de sí misma, lo más probable es que no hagan una sola, sino que hagan más. Y a medida que hagan más simulaciones, nuestras probabilidades de ser la civilización original van a ir reduciéndose hasta llegar a un punto en el que no pueden reducirse más. Y bueno, ustedes se podrán estar preguntando entonces, ¿cuál es la verdadera probabilidad de que vivamos en una simulación? Según investigadores como David Keeping, que es un astrónomo de la Universidad de Columbia, las probabilidades de que vivamos en una simulación son de cerca del 50%, pero siempre por debajo de la mitad. Otra pregunta que se puede estar haciendo es, ¿cómo nos damos cuenta si estamos viviendo en una simulación? Bueno, tenemos que buscar fallas en el programa que las produce, como por ejemplo, buscar inconsistencias en las leyes de la física, o por ahí habrán escuchado de buscar fallas en la Matrix, o vieron un video sobre fallas en la Matrix.
A día de hoy es imposible demostrar que vivimos fuera de una simulación, pero eso es, en mi opinión, lo que hace a esta teoría una teoría muy interesante. Y bueno, la teoría es muchísimo más extensa, tiene palabras mucho más complicadas y específicas, y si me pongo a contarla toda me tomaría muchísimos minutos más. Pero para concluir con esta charla, quiero que se pongan a pensar en lo loco que sería que vivamos en una simulación. Digamos, nada de lo que haríamos día a día sería real, sino que sería parte de una simulación. Hasta quizás esta charla no fue real y fue parte de una simulación. Gracias. Ahora vamos a escuchar el sistema educativo por Diana Lacano y Lucía Álvarez. Decidimos que la charla sería sobre el sistema educativo y sus fallas, porque nuestra generación es la que las está viviendo a pleno, ya que todo está cambiando y avanzando muy rápido, y aún así nos enseñan de la misma manera que hace muchos años. Hay materias o contenidos que no creemos necesarios, ya que nunca los vamos a utilizar en nuestra vida cotidiana y estamos perdiendo tiempo en eso cuando podríamos estar aprendiendo otras cosas que no suelen enseñar de manera completa, como finanzas o cómo manejarse en la vida adulta. Sabemos que esto no es culpa de un colegio en específico, sino del sistema en sí. Por eso hay que tomar iniciativa y desde nuestro lugar podemos informarnos un poco más del tema para que la gente tome conciencia. También hay cosas que deberíamos aprender que no son necesariamente materias, como defensa personal, primeros auxilios, educación sexual y nutrición. Otra cosa que hay que charlar es cómo nos manejamos en el colegio. Nos parece inadecuado tener que pedir permiso para ir al baño y que encima te lo nieguen cuando es algo natural y que no se puede controlar. O tener que levantar la mano para hablar, como si fuéramos robots que tenemos que tener la iniciativa de otra persona para ir recién poder actuar. Entendemos que es una cuestión de organización, pero estas no nos forman para el mundo de afuera, ya que estas cosas no se hacen en ámbitos normales. Otra mala costumbre del colegio es darte trabajo de más o menos tiempo para estudiar con la excusa de que hacías la facultad, cuando no hay nada que ver con lo que te preparan. En la facultad te dan más del triple de cosas para ver y no nos sirve que nos den un trabajo de más o uno más largo porque así supuestamente te preparan. Le pasó a una amiga de mi prima que en el colegio era puro 10 y cuando llegó a la facultad no le iba bien. Con eso viene también todo el tema emocional y mental, porque uno viene de la secundaria pensando que es lo más y la tiene toda pensada cuando no es así. Entonces uno se estresa y se le baja mucha autoestima que de cierta manera te la moldeó el colegio en cuanto a lo académico. A todo esto, que eso del sistema educativo en general, se le suma lo malo que tiene cada institución en particular. Hay profesores que se abusan de su autoridad y te tratan mal, o si no entiendes un tema, tratan de tonto, o que como lo vieron el año pasado ya te lo tenés que saber, lo cual prueba una vez más que el sistema no funciona, ya que si yo realmente lo hubiera aprendido, algo por lo menos me acordaría del tema. No me lo acuerdo un mes después de que me hayan tomado la prueba, tampoco me lo voy a acordar en un futuro cuando lo tenga que usar, si en algún momento siquiera lo uso. Nuestra visión está basada en una nota numérica, la cual creemos que determina nuestro valor en vez de estar rodeada por el deseo de aprender. Ahí empezamos a estudiar de memoria con el objetivo de la nota de la prueba nada más. Otra cuestión sobre los profesores es decir que no corrigen porque fines de semana no trabajan o porque tienen otros cursos, pero luego se enojan o no entienden cuando no hacen la tarea, cuando yo también tengo actividades fuera del colegio, que entiendo que no sería su problema, pero tampoco sería el nuestro que tengan otros trabajos o que no quieran trabajar en el tiempo libre que tienen. Además de las actividades, uno está 5 horas encerrado en el colegio, incluso más en algunas escuelas, entonces ¿por qué no aprovechan ese tiempo para hacer actividades? Además de que yo también tengo una salud mental de la cual cuidar y no me ayuda a tener que estar horas en un lugar para salir y seguir haciendo cosas relacionadas a él. En conclusión, en lo que queríamos hacer énfasis era en cómo el colegio, más allá de tener ventajas, también tiene desventajas que te forman de mala manera en algunos aspectos y que son más perjudiciales de lo que parece. El momento de escuchar a César Marenchino con su charla Mi Vida. Bueno, yo desde pequeño tuve problemas con mi habla. Según tengo entendido, la primera vez que presenté estos problemas fue en el jardín, cuando una maestra llamó a mis padres para informarles que yo tenía problemas con la pronunciación de la letra R. En vez de decir perro, decía Pedro. Y ahí fue cuando me llevaron a mi primera psicóloga. Y fue cuando empezó un ida y vuelta entre fonoaudiólogo y psicólogo para poder tratar mi problema con el habla.
Yo tuve 6 años de mi vida entre psicólogos y fonoaudiólogos para poder lograr hablar decentemente. Y a todo esto se le suma que yo durante años tuve problemas emocionales al sentirme tonto por no poder hablar bien. Y también los problemas de sentir que no voy a poder hablar bien nunca. Y yo también a eso se sumaba que yo sentía que las horas que yo invertía con el fonoaudiólogo o con el psicólogo no servían de nada. Sentía que no lograba mejorar, sentía que no sé, que era tiempo al pedo. El año pasado, mi viejo me propuso volver al fonoaudiólogo. Y yo le pregunto por qué. Y me dijo que es para reforzar las herramientas que te dieron. Y yo dije, ya pasé 6 años acá, tratando de mejorar, de poderlo lograr bien y no lo logré. Yo actualmente siento que sí lo logré. Es más, ayer me pasó que alguien que al preguntarme de qué iba a hacer mi charla me dijo, yo le respondí que iba a ser sobre mi problema con la tartamudez y me dijo que no sabía que yo era tartamudo, que nunca se dio cuenta. Y eso para mí es un montón. Yo pasé años de mi vida sentado con un psicólogo y un fonoaudiólogo para poder hablar bien y por fin vi los frutos recién ayer. Y a mí me gustaría cerrar esto con un mensaje motivacional a los de tercero, que el año que viene tendrán sus charlas. Si yo me animé a estar acá parado, dando mi charla con los problemas de habla que tengo, pues para ustedes debería ser una paja. Muchas gracias a todos. Es momento de escuchar, no vayas más rápido que el tiempo por Salvador. Me gustaría hablar de la presciencia. Y lo sé, la mayoría de ustedes no debe saber a qué me refiero y no los culpo, porque es un término que yo aprendí hace relativamente poco. La presciencia es el conocimiento del futuro que se diferencia con la adivinación por su exactitud. Imagino que se estarán preguntando, ¿a qué quiero llegar con esto? Y puede que mi respuesta les sorprenda. Todos y todas en algún momento o hemos querido ser prescientes o hemos hecho alusión a eso. Veámoslo de forma figurativa. ¿Nunca intentaron adivinar qué es lo que va a pasar? O me atrevo a decir más, ¿nunca afirmaron que algo va a ser de determinada forma, incluso sabiendo la incertidumbre del futuro? Por dar algunos ejemplos, cuando decimos que tal equipo va a ganar un partido, cuando decimos que nos va a ir mal en un examen, incluso habiendo estudiado, o cuando estás planeando qué vas a hacer en el verano mientras estás en marzo. Así es, el ser humano tiene una tendencia a adelantarse al futuro. Y a esto quiero plantearme una pregunta. ¿Por qué? Yo a mis 16 años ya me vengo cuestionando esto que no solo veo en los demás, sino que también lo veo en mí. ¿Es acaso la búsqueda del control? Me refiero, si sabes todo lo que va a pasar, entonces nada va a quedar a la suerte. ¿Significaría eso que se puede cambiar el futuro? Esa es quizás la paradoja inherente a la presciencia, pero no es algo que nos interese ahora. Mi punto es, buscamos el control de algo que se escapa de nuestras manos, sin saber lo que ello puede significar. Una vida monótona y repetitiva. Es decir, si eres conocedor de todo lo por venir al milímetro, entonces tu vida no va a ser diferente de ver una película 2 veces. Y sin embargo, sigo sin comprender por qué, al menos yo no me puedo desapegar de esa búsqueda del futuro. Y entonces es acá donde entra un factor primordial, que es la ansiedad. La ansiedad, para dar una definición lo más exacta posible, es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Es quizás extremo y cierto a partes iguales decir que la ansiedad no es sino una base a la búsqueda de la presciencia. La ansiedad le teme a cualquier cambio futuro para el que no se siente lista a afrontar, y la espera es una de las mayores torturas.
¿No les pasó a ustedes, chicos y chicas, que se pongan a planear algo con tiempo y sus papás los tachan de ansiosos, pero después te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es ahí a donde quiero llegar. Es común la aparición de la ansiedad en nosotros, los adolescentes, los y las adolescentes. Pero el problema, el verdadero problema, es cuando se mezcla con nuestras relaciones sociales y afecta nuestra salud mental. Creo que acá nadie puede negarlo. ¿Quién no temió un cambio de escuela? ¿O quién no idealizó una persona que le gustaba mucho? ¿Quién no perdió a un familiar cercano? Exacto. Solemos proyectarnos a nosotros y a nuestro entorno, a los demás, en un futuro escenario hipotético. Y el problema es que esa historia que nos creamos, solemos creerla, la tomamos como real. Yo, sin pudor y sin orgullo, admito ser así. Sobrepienso incluso decir buenos días cuando entro al salón. Y entonces me cuestiono, ¿qué es el pensamiento a la acción? O mejor dicho, ¿de qué te sirve pensar tanto si vas a perder tu oportunidad de actuar? Yo pensé que cuando egresase, mi abuelo iba a estar ahí sentado con su actitud reacia habitual. Y sin embargo, ahora tengo que vivir en una realidad que mi visión futura no pudo predecir. Y entonces me pregunto, ¿cuántos abrazos no di pensando que lo iba a hacer luego? ¿Cuántas sonrisas me guardé egoístamente? ¿Cuántas palabras postergué? El tiempo es relativo, cambiante y subjetivo. Y yo no quiero callar un problema que no es particular. Espero que con el razonamiento y tomándose su tiempo podamos vivir más el hoy, porque recuerden que el tiempo no se detiene nunca. Gracias. Bueno, agradecemos a todos los oradores y a todos los presentes, y de esta manera damos por finalizado nuestro evento del día de hoy. Muchas gracias a todos. Colaboraron en el armado de todo esto para que hoy podamos arrancar, salga todo bien. Por otro lado, queremos invitar a todos